Queremos agradecer por estar acá, agradecerle también a Soledad, a Alcira, Paola y bueno, a Tatiana que está por llegar. Les quería comentar que bueno, hoy tenemos 2 bajas en los invitados porque bueno, Nahuel Castillo, que es el presidente del Colegio de Psicólogos, está con síntomas de COVID, así que no va a poder venir. Y también Iris Valle, que estaba invitada hoy, está descompuesta, así que tampoco va a poder llegar. Ahora estamos esperando también que llegue Tatiana, pero ella sí está en camino. Bueno, primero, antes que nada, contarles que vamos a estar dando certificados al final de la charla, así que después se pueden acercar cuando terminemos la actividad para que le firmemos con su nombre un certificado de la actividad. Bueno, estamos hoy de nuevo ante otro embate contra la ley de salud mental. Nosotros desde la Masota salimos con un posicionamiento público la semana pasada y hoy nos parece fundamental poder encontrarnos aquí, realizar este encuentro con actores sociales y políticos concretos, con gente de carne y hueso que ocupa cargos institucionales, lugares institucionales, con verdaderos compañeros y compañeras que constituyen verdaderos nombres colectivos. En ese sentido, entendemos que la ley de salud mental no es solo un marco regulatorio de nuestra práctica, sino que también constituye un horizonte clínico, ético y político. Y creemos fundamental que la formación no se puede dar de cualquier manera, menos en este contexto de crecimiento institucional. Por eso ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Paulina, que va a leer un posicionamiento de la Masota. Muchas gracias. Bueno, gracias Lili. Derecho a cursar, derecho a estudiar. Un nuevo edificio para la Facultad de Psicología. Queremos invitarles a ser parte de un proyecto que nos parece fundamental en este contexto. Un nuevo edificio para la Facultad de Psicología. Cuando comenzó la pandemia, el gobierno de la facultad impulsó la creación de la Comisión de Contingencia COVID-19 para pensar el modo en que volveríamos a habitar la institución cuando fuera el momento adecuado. Se convocó a formar parte de la misma a un arquitecto hospitalario y a otros profesionales, como por ejemplo Alcira, que está acá hoy presente con nosotros. Las características con las que se fue desplegando la pandemia volvió necesario revisar las condiciones de infraestructura y equipamiento de todos aquellos lugares que habitábamos con otros. 2 años después, transitamos las consecuencias en lo singular y colectivo que ha dejado ese acontecimiento, pero también podemos ver los efectos de aquellas acciones y políticas que se han implementado. Políticas de cuidado, inclusión y permanencia, como llamados telefónicos, reemplazar los parciales por otras formas de acreditación, extender los plazos, suspender correlatividades, que, aun con todas las dificultades que atravesábamos, tenían el objetivo de no dejar a nadie atrás, de no quedarnos solos. Políticas que constituyeron ciudadanía universitaria, allí donde las lógicas liberales insisten en el reforzamiento de sentirnos como individualidades aisladas, fomentaron rumor de comunidad, participación y encuentro. Es pertinente mencionar que hace ya algunos meses, luego del retorno a la presencialidad en nuestra facultad, se inauguró el espacio de los sueños de la sexta, apuesta colectiva que apunta al reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde trabajamos en instituir condiciones para que la infancia sea posible. Otras grandes apuestas fueron las jornadas de ingreso, los proyectos de extensión, donde se reforzaron la intersectorialidad y la interdisciplina, los cursos de formación para estudiantes y graduados, y demás instancias de trabajo interclaustro que actualmente potencian nuestra permanencia y nuestro egreso, ya que en estos últimos 3 años, aún con pandemia mediante, el porcentaje de egresados fue mayor que en años anteriores. Hoy registramos que, en esta vuelta a la presencialidad, transitan los pasillos de la facultad aproximadamente 1000 estudiantes más que en el 2019. En el 2021 y 2022 hemos tenido un récord en el número de ingresantes con un aumento del 23% en comparación con ingresos previos al 2019 bajo anteriores gestiones. También para muchos compañeros fue necesario sostener la virtualidad, lo cual requiere del equipamiento y los recursos adecuados. Históricamente, la cantidad de compañeros estudiantes fue mayor al 35% en proporción a la presencia de alumnos. Antes de la pandemia, las compañeras compartían baños con otras 650 compañeras, y los baños de los varones eran compartidos con alrededor de 1/3 de ese número.
La infraestructura no admite parches ni improvisaciones. Necesitamos más aulas que puedan alojar a los que estamos y a los que vendrán, con equipamiento que permita el sostenimiento de la virtualidad en un marco de institucionalidad, donde no dejemos a nadie fuera, que los docentes puedan desarrollar las condiciones adecuadas sus clases virtuales e híbridas. Desde el 2020 en adelante, se ha ampliado la planta docente en 32 asignaturas, entre las carreras de psicología y profesorado en psicología. Al haber más comisiones de trabajos prácticos, hay 68 comisiones más de trabajos prácticos que en 2019, se requieren más aulas. Garantizar derechos a todos los actores de la comunidad educativa requiere una inversión comprometida en infraestructura. No todo se resuelve de inmediato y mucho menos sin pensarnos bajo lógicas de proyectos que no son posibles sin otros. Un nuevo edificio implica proyectar futuro. Seguimos construyendo comunidad, apostando a la construcción de nuevos lugares de encuentro, allí donde se expresan las historias, los afectos, amistades y proyectos de todos los que somos parte de la facultad. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a Paola y bueno, después vamos a seguir charlando y va a haber un espacio de preguntas seguramente para seguir discutiendo todo esto. Yo quería comenzar contando un poco por qué tenemos una ley nacional, digamos. Y hubo un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales que se llama Vidas Arrasadas. Es un estudio que está disponible en internet y que este estudio se hizo en el 2007, se hizo un relevamiento de las instituciones psiquiátricas argentinas y brindó algunos datos del estado de salud y del estado de las instituciones psiquiátricas argentinas. Voy a leer un breve pedazo para poder entender en qué contexto estábamos, en qué momento estábamos justo anterior, digamos, a la sanción de la ley. Vidas Arrasadas, la segregación de las personas en asilos psiquiátricos argentinos, documenta la violación de derechos humanos perpetrado contra la aproximadamente 25.000 personas que están detenidas en instituciones psiquiátricas argentinas. Más del 80% de estas personas son encerradas durante más de un año y muchos lo son de por vida. 2/3 de las camas psiquiátricas pertenecen al sistema público estatal de salud. A pesar que en muchas partes del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiátricos, el 75% de las personas en el sistema de salud argentino de salud mental público se encuentran detenidas en instalaciones de 1.000 camas o más. Instalaciones le llaman a las colonias psiquiátricas argentinas, que hay varias. Una la tenemos en la provincia de Santa Fe y es la colonia Oliveros. Este informe registra graves hechos de abusos y negligencias en las instituciones psiquiátricas argentinas y documenta incluso casos de personas que han muerto incineradas en celdas de aislamiento, que han sido sometidas a la privación sensorial mediante el aislamiento por un largo periodo de tiempo y que han sufrido actos de violencia física y sexual. El informe también detalla las condiciones de vida peligrosas e insalubres, tales como falta de agua en los baños, ausencia de cloacas, amenazas a la seguridad y riesgo de incendio en las instituciones. La vasta mayoría de las personas detenidas en instituciones psiquiátricas argentinas debe sobrevivir en condiciones de casi total inacción y sin posibilidad de pensarse a futuro por fuera del manicomio. Bueno, yo quería arrancar con este informe porque me parece que fue fundamental, digamos, fue fundamental en ese momento
por qué la necesidad de una ley nacional de salud mental. En ese momento también, en el momento en que surge este informe, se generaban encuentros una vez al año en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Estos encuentros de derechos humanos y salud mental eran absolutamente masivos, con distintos trabajadores, usuarios y también familiares y distintos intelectuales del campo de la salud mental que se ponían a pensar y a discutir cuáles eran los problemas que estaban atravesando las personas que padecían problemáticas. Entonces, en ese contexto de la Universidad de Madres se arma un foro. Ese foro que unificaba a distintas partes del país, digamos, porque eran multitudinarios, porque venían personas de distintas partes del país a participar de esos encuentros. A partir de ese foro se empieza a pensar la necesidad de una legislación nacional, una legislación que cuente con la posibilidad de amparar a las personas que padecen problemáticas de salud mental y que justamente no queden asiladas, detenidas. Bueno, en ese contexto yo quiero plantear un aspecto de la ley que me parece fundamental. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? ¿Qué significa que una ley nacional de salud mental y adicciones se enmarque en el enfoque de derechos humanos? Bueno, Alicia Stolkiner, que es probablemente muchos de nosotros nos conozcamos, es docente, es asesora del Ministerio de Salud, es investigadora de la Universidad de la UBA. Ella plantea que el discurso de los derechos humanos no es unívoco. En él subyacen concepciones potencialmente contradictorias y plantea el pecado original del concepto occidental de derechos de ciudadanía, ya que en el origen estaba contenida la idea de excepción, o sea, que había grupos humanos considerados con márgenes acotados de derechos. La Declaración por los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa deja por fuera, de hecho, a los niños y a las mujeres. Y a poco de evolucionar esa sociedad, también deja por fuera a los locos. ¿Quiénes tenían derecho? ¿Quiénes tenían la capacidad de ejercer la libertad por medio de la razón? Tenían derecho los varones, propietarios y burgueses. Pero por suerte, o sea que dejaba por fuera una gran cantidad de sectores poblacionales, pero por suerte el constructo de derechos humanos tuvo en su desarrollo otras derivaciones vinculadas a las transformaciones sociales. Un punto de inflexión ahí yo creo que fue la Segunda Guerra Mundial, en donde la sociedad occidental pudo pensarse, digamos, arrasada por la guerra y entendiendo que las problemáticas de salud mental no eran solamente para algún sector poblacional, sino que la guerra había arrasado con la subjetividad también. Entonces, en ese contexto, las transformaciones sociales le imprimieron nuevos actores. Y esto que va a plantear ahora Alicia Stolkiner tiene que ver con esto de los nuevos actores y de la idea de la transformación del enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos nuevos actores van a construir prácticas, van a pensar, digamos, van a interpelar las instituciones manicomiales en donde se atendían a las personas hasta ese momento y van a incorporar originalmente a sectores excluidos. Esos nuevos actores modifican la idea de libertad. Es decir, hay una idea de libertad que empieza a
libertad cuando termina la libertad del otro. Y esa idea de libertad es restrictiva, y no solo restrictiva, sino que en algún punto contiene la cuestión de que el otro restringe mi libertad. Entonces, estos nuevos actores plantean una lógica distinta de idea de libertad. ¿Por qué? Porque es con el otro, es produciendo colectivos capaces de agenciarse en un devenir social que vamos a poder plantear el enfoque de derechos y evitar el arrasamiento de las vidas en las instituciones monovalentes. La ley se enmarca en el enfoque de derechos reconociendo sobre todo el derecho a la salud y el derecho a la defensa de la vida, a recibir trato digno en las instituciones de salud. En este punto, me parecía importante traer a Graciela Zaldúa. Graciela Zaldúa también, docente de la UBA, en 2 cátedras, una cátedra de prevención y otra cátedra de epidemiología. Y ella va a decir que existen relaciones entre la estructura económica y social y los modos de vida. Es decir, que la concentración de la riqueza y la desigualdad social va a producir grupos humanos, sectores poblacionales, con una precarización en la ciudadanía social. Es decir, con esto que Alicia Storkiner llama márgenes acotados de derechos, sin acceso a los derechos. ¿Qué significa esto de la precarización de las ciudadanías sociales? Significa que hay grupos poblacionales que sufren mecanismos invisibilizados y estigmatizados y están naturalizadas las situaciones de opresión y los procesos de exclusión que padecen, por lo que son afectados por procesos que son destituyentes de los derechos y tienen niveles limitados de alfabetización jurídica. Por lo cual, ella va a donar como el concepto de justiciabilidad en pos de garantizar el derecho a la salud. ¿Qué significa esto? El concepto de justiciabilidad significa la capacidad de exigir los derechos, no solo la capacidad de exigir los derechos, que grupos humanos se constituyan como colectivos, como ocurrió en algún momento, que nos constituimos como colectivo, como movimiento de salud mental acá en la provincia de Santa Fe, justamente va a romper la posibilidad de constituirse como colectivo, la posibilidad de constituirse con el otro para la exigencia de los derechos, va a romper con las relaciones opresivas y también va a promover procesos de subjetivación. En este sentido, pienso que la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones contiene un paradigma que sustituye la lógica manicomial, que rompe con el paradigma tutelar, que la persona con problemática de salud mental, en el paradigma tutelar, era considerada incapaz, que tenía que contar con un tutor y que era incapaz de ejercer sus derechos civiles porque no podía casarse, no podía votar, no podía disponer de sus bienes. Es a partir de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones que va a ubicar un modelo de cuidado de la salud, con posibilidad real de generar autonomía a personas que padecen problemáticas de salud mental. La Ley de Salud Mental es una herramienta jurídica y la oportunidad de las personas para no quedar encerradas en el manicomio, para quedar por fuera del encierro manicomial y poder hacerse una vida. Yo traje otra cosa para poder compartir, con esto dejo la palabra a las compañeras, que es también
en este contexto anterior a la ley, el por qué la ley y por qué esta cuestión de que está enmarcada en el enfoque de derechos humanos, traje una carta. Hubo unas jornadas que se realizaron en el Ministerio de Justicia de la Nación en Buenos Aires en agosto del 2010. La ley es de diciembre del 2010, se sanciona en diciembre. Esta carta estaban quien había armado la ley junto a muchos intelectuales muy importantes, incluso estaba Hugo Cohen, representante de la provincia de Río Negro, es la primera provincia de nuestro país que va a desterrar los manicomios como institución que atienda las problemáticas de salud de la población. Y la carta de Liliana Cabrera es muy conmovedora. Liliana Cabrera es parte de la red de usuarios y familiares. Por eso la traje para compartir, porque de alguna manera sintetiza los artículos de la ley, los artículos más importantes de la ley, y también tiene que ver con esto que está puesto en discusión hoy, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la internación. Bueno, la voy a leer. No es tan larga, tiene letra grande. Desde hace unos meses venimos escuchando hablar de las incumbencias y competencias profesionales, pero en ningún momento se tuvo en cuenta la vida del usuario y la familia, todo lo que necesita y necesitamos para tener salud mental. Y que no es solo el aporte del médico lo que nos va a mejorar. Nuestra recuperación implica mucho más que eso. Hay que incluir otras disciplinas, sectores y grupos que nos aporten herramientas para facilitar la salud mental. Si no contamos con el apoyo social, familiar, trabajo, vivienda, leyes, si no logramos cubrir nuestras necesidades básicas, todas las buenas intenciones de los médicos se seguirán viendo frustradas, logrando que nuestros seres queridos terminen aislados, abandonados o encerrados de por vida, como ocurre hoy en día. Muchos de estos conocimientos académicos, intelectuales de gran prestigio que han transmitido durante siglos, los cuales fueron pensados en el bien de las personas, hoy nos demuestran que no pueden dar respuesta a lo que necesitamos. No se permitió la intervención de otros saberes, ni la de nosotros mismos, los que estamos directamente comprometidos con el sufrimiento mental. Nosotros preguntamos, ¿serán estas incumbencias, las universidades, las teorías que condujeron a la salud mental a esta situación? Necesitamos profesionales comprometidos, que pongan el cuerpo, que permitan incluirnos, porque nosotros también aportamos todos los días al proceso terapéutico. Estamos las 24 horas con nuestros pacientes, buscando nuevas maneras, sin saber qué hacer, pero siempre recreando formas, porque lo que sí sabemos y tenemos claro es lo que necesitamos. Sabemos que ni los psiquiatras solos, ni las familias solos podemos abarcar la complejidad de la situación. Es indispensable que existan equipos que promuevan la incorporación de la familia y también de otros sectores, que compartan la información y las responsabilidades. Porque hoy, ¿quiénes son los responsables de la gran cantidad de personas que se encuentran hacinadas, encerradas, muertas en vida por tener un sufrimiento mental? Y los que se mueren sin quisiera tener la posibilidad de ser atendidos, necesitamos equipos que armen un proyecto compartido, porque habitualmente el psiquiatra dice una cosa y el psicólogo otra, y el enfermero otra, y el familiar otra, y no hay intercambio entre ellos, y el usuario desaparece. Que piensen en conjunto, formas que las personas vuelvan a su trabajo, tengan un proyecto de vida, busquen mejorar sus vínculos dentro de la familia y puedan armar redes entre ellas. Que cuando tengamos una persona en crisis en la casa, vean las formas de acudir, porque habitualmente cuando esto ocurre dicen tráiganlo. Las familias, los vecinos, terminamos haciendo lo que podemos, desesperados, llamando a la policía, al juez y de ahí al psiquiátrico. Necesitamos que armen dispositivos de recuperación, teniendo en cuenta el momento y la necesidad de cada usuario.
que además de conocer la última medicación, garanticen que la podamos comprar, que sean capaces de trabajar sobre nuestras partes sanas y que no confundan enfermedad con peligrosidad. Escuchamos decir a la literatura internacional que define la salud mental como un campo interdisciplinario. Hola, pero se me escucha igual. Un campo interdisciplinario. Necesitamos un equipo interdisciplinario guiado por la defensa de los derechos humanos y convencido de que quienes tenemos padecimientos mentales podamos vivir en comunidad. Tienen la obligación de ocuparse de estas cosas. Si existieran estos equipos, esta responsabilidad compartida, se respetarían los derechos de las personas con problemas mentales. No deberían existir los hospitales psiquiátricos, donde las personas quedan presas de un poder y de un saber estéril para la salud. Respecto del uso de la medicación, todos sabemos que es necesaria y cuál es su función, pero también sabemos que tenemos que encontrar las verdaderas causas de nuestro sufrimiento. Lo que no podemos seguir aceptando es que se la utilice como castigo en las instituciones monovalentes. Nosotros hemos vivido situaciones donde por ir al baño de noche, reír fuerte o gritar pidiendo ayuda, hemos sido inyectados o sobremedicados por profesionales que querían simplemente dormir o estar tranquilos en los ojos. Es necesario que estemos todos juntos. Es necesario que se incluya el saber de nosotros y de nuestras familias. Por todo lo antes dicho, es que apoyamos y pedimos la aprobación de la Ley de Salud Mental de manera urgente. No podemos seguir esperando, porque sobre nosotros recae todo el peso del mal funcionamiento del sistema de salud, cuyo presupuesto está concentrado en sostener los hospitales psiquiátricos que ejercen métodos opresivos, como ataduras sobre medicación y violaciones, por nombrar algunas, y que cuestan muy caras porque muchos de nosotros vivimos con la mitad de lo que el Estado paga por persona depositado en los hospitales monovalentes. Y lo más terrible es que con estas internaciones no nos curamos, nos llevan a la muerte. Nos urge que se apruebe la ley. Hoy nos sentimos abandonados sin que nadie contemple nuestras necesidades y verdaderos padecimientos. Liliana Cabrera, de las Revoluciones. Bueno, por este lado, pásalo, porque ahí. ¿Puedo llegar a tirar todas las cosas? Bueno, gracias. Voy a intentar hablar sin micrófono. ¿Se escucha? Más o menos. Es por la filmación, Shakira. Por la filmación. Bueno, no me queda otra. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Alcira Márquez, soy docente de la Cátedra de Psicología del Ámbito Jurídico Forense, de esta facultad, la Facultad de Psicología de la UNR, y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, también de la Facultad de Psicología. Ante todo me voy a tener que disculpar porque hablo muy mal, porque estoy haciendo un tratamiento odontológico, que ya saben mis alumnos, porque lo digo todo el tiempo, se pueden reír porque hablo con la cinta todo el tiempo. No sé hablar con toda la prótesis que me pusieron en la boca y que la voy a tener por muchos meses. Así que vamos a terminar el año así, en esas condiciones. Y agradecer entonces como la invitación para hablar a la agrupación Mazota, para hablar de un tema que amerita efectivamente generar un espacio específico que es en este momento, siempre, porque creo que la ley de salud mental, ¿se escucha? Que la ley de salud mental siempre, desde 2010, que se ha sancionado, siempre ha sufrido periódicamente embates. No, vos mencionabas el anterior, durante el gobierno de Macri. Pero además recién comentábamos, cuando vos decías lo del presupuesto, que debe ser por ley, de salud mental un 10% mínimo del presupuesto general de salud, que efectivamente y actualmente eso se está cumpliendo. Así que el embate es como sistemático y cada tanto aparecen como
acontecimientos que atentan contra el espíritu de la ley. Porque si bien, antes de empezar a hablar de lo que yo quería hablar, durante el gobierno anterior se intentaron cambiar artículos de la ley y no se pudo porque se iba a generar mucha resistencia. Pero ¿cómo se hace para cambiar el espíritu de una ley sin cambiar la ley, sin derogar la ley? Cambiando la reglamentación. Y sí se logró. Es decir, toda ley establece principios generales y después el Poder Ejecutivo, no, las leyes emanan del Poder Legislativo, en términos generales, no Cámara de Diputados y de Senadores, y después el Poder Ejecutivo se encarga de reglamentar esa ley, es decir, de ponerle plazos a las metas que se proponen, de decir cómo se va a hacer. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se cambió la reglamentación. Cuando se cambia la reglamentación, poca gente se entera y se genera mucho menos resistencia que cuando se cambia una ley. Lo mismo pasó con la ley de jubilaciones. No se podía cambiar la ley de jubilaciones. El macrismo la quería cambiar. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se hizo para bajar las jubilaciones sin cambiar la ley? Cambiando la fórmula por el cual efectivamente se deduce el monto de una jubilación mínima. Y no se pueden cambiar las leyes. Y esto es importante que lo sepamos. Yo me imaginé un público, creo que son la mayoría del primer año, pero es importante que sepamos esto. Dentro de las características que se le adjudican en los derechos humanos, tenemos un principio que es el de progresividad o no regresividad. Entonces, si la ley de salud mental en este caso le otorgó un montón de derechos, ¿no es cierto?, a personas, a colectivos que han sido, como se encargó de describir Paola durante su exposición, históricamente relegados, ¿no?, expuestos al sufrimiento, y en este sentido hablamos específicamente, podemos hablar de otros muchos colectivos relegados en materia de acceso a derechos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Si se le otorgan derechos, después no se les pueden quitar. Eso significa el principio de progresividad. Siempre si se cambian las leyes, tienen que ser para ampliar derechos, nunca para restringir. Entonces, claramente, el gobierno anterior lo que tenía un impedimento jurídico, digamos, para poder modificar la ley de salud mental o la ley de jubilaciones, etc. Entonces modifica, lo que saca es de la reglamentación, el artículo, no conocía si era el 3 o el 4 de la reglamentación, que decía que no tenía que haber más manicomios, que en el 2020 se tenía que terminar con los manicomios. Es decir, el espíritu de la ley sigue vivo, que decía que no tiene que crearse más monovalente, que esto, que lo otro, pero al sacar el límite cronológico, ¿no es cierto?, que era el 2020, para terminar con los manicomios, o vamos a decir también hospitales monovalentes, ¿no? Lo que hace, gracias al lobby empresarial, digamos, también, ¿no?, de las instituciones que tienen como objetivo, digamos, recibir pacientes con orden de internación, lo que han hecho entonces es, bueno, sacar ese límite, por lo cual esas clínicas podían seguir existiendo. Y después derogó el de adicciones también, digamos, lo que es, bueno, que después, si alguien me quiere tomar, no era el tema del que yo iba a hablar, pero bueno, pasar las adicciones, los consumos, digamos, de drogas, del ámbito penal al ámbito de salud, era algo que también esta ley tiene como objetivo, ¿no? Porque la ley de salud mental, todos decimos salud mental, pero es salud mental y adicciones. Luego un término muy feliz, adicciones, para nombrar, claro, los consumos, pero bueno. Las negociaciones. Claro, sí, totalmente. Claro, son las negociaciones, dice Tatiana, claro. Nosotros, bueno, en forense trabajamos esto, ¿no?, que la ley siempre es el resultado de conflictos y de acuerdos, y que efectivamente muchas veces para poder obtener una ley, debe renunciar, digamos, es la lógica, ¿no?, debe renunciar a algunas aspiraciones que efectivamente tenía para poder lograr que esa ley salga. Así que bueno,
En ese sentido, ustedes, por favor, porque yo tengo una tendencia a hablar sin parar. Me voy a poner, si me tendría que haber puesto la alarma solo a hacer esas cosas. Pero vos me sabes, dale, me dijeron 20 minutos todavía. Plantean algunos cuestiones fundamentales de la ley. Yo también iba a hablar del enfoque de derecho, creo que el enfoque de derecho es como engloba los otros aspectos que pretende la ley, que son, vamos a decir, 3. Enfoque de derecho, inclusión comunitaria e interdisciplina. A varias de estas cuestiones, bueno, creo que a las 3 cuestiones se refirió Paola en su exposición, ¿no? Y las voy a pasar por alto de explicar. En primer lugar, ¿por qué enfoque de derechos? Uno podría decir. La ley, cuando uno toma la ley, ¿no? En el artículo primero, lo primero que la ley dice, cuando dice objeto, es decir, cuál es la meta, ¿para qué se creó esta ley? Dice, para proteger el derecho a la salud mental de todas las personas. Entonces la ley no tiene, como dice Tortiena, ¿no? Es una ley de derechos humanos. Es proteger primero un derecho, es el derecho a la salud mental. Y en segundo lugar, asegurar el pleno goce de los derechos humanos a todas las personas con padecimiento mental. Vaya si había que hacer una ley para asegurar estos derechos después de las descripciones que hizo Paola cuando leí el informe del CENS, ¿no? En relación a cómo viven. Vivían, y digo viven porque las cosas tampoco han cambiado. Sí, bueno, hay una aspiración a que las cosas cambien, que eso es importante, se instaló una aspiración, un deseo de que las cosas cambien, y tenemos la ley como instrumento para impulsar este cambio. Pero ella leyó en el censo. Yo me acuerdo que empezamos a hacer el censo, porque la ley, en uno de los artículos, cuando dice la forma de aplicación, ¿no? Decía que las provincias tenían que impulsar el censo. Cuando se empieza a hacer acá en Rosario, nos reuníamos en ATE, ¿de acuerdo? Con Graciela Iglesias, que es la representante del órgano de la Revisión Internacional, se empieza a hacer ese censo. Yo lo contaba, lo cuento siempre en la clase, tampoco voy a inventar la pólvora. Por ejemplo, para que ustedes tengan un dato que es terrible, el 20% de las personas alojadas en instituciones monovalentes era NN. Esto quiere decir, se desconocía su identidad. No se sabía quiénes eran. Personas con internaciones crónicas, que habían tenido defensores oficiales que tienen 40.000 causas, entonces una causa que no la mueve nadie, donde no hay un familiar, no hay un afecto que efectivamente se preocupe porque se revise ese expediente, sea en el fuero civil, sea en el fuero penal. Esas personas quedaban en una situación de abandono, como creo que en el informe del CEP también aparece, son los desaparecidos de nuestra democracia. Las personas con padecimiento mental, alojadas en hospitales monovalentes con internaciones crónicas, personas que no reclama a nadie. O sea, 20%. O sea, ¿y por qué la importancia del DNI? ¿Por qué la importancia? Primero, porque provee del derecho a la identidad, ¿no? Es parte. Pero además, es la condición del acceso a todos los demás derechos. Porque vos no podés tener la pensión, ¿no? Claro, totalmente. Es como, sí, el documento nacional de identidad, como, claro, como si uno quiere, la expresión material de esa ciudadanía, ¿no? Bueno, ni hablar, el 30% de las personas no eran visitadas por nadie, porque después que pasa un periodo de tiempo, pasa lo mismo en las cárceles, pasa lo mismo en los geriátricos y en todas las instituciones totales, ¿no? Las familias dejan de visitar. Ni hablar, que la ley también lo prevé cuando habla de derivaciones, cuando la persona es trasladada lejos de su centro de vida, ¿no es cierto? Entonces, en general son personas también de muy bajo nivel socioeconómico, con lo cual a las familias se les hace muy difícil viajar, viajar a visitarlos. Por eso dice, disculpen,
equipos pongan en consideración la distancia a la que se traslada la persona para garantizar que la familia, los afectos, los amigos, etcétera, puedan visitarlas. Podríamos hablar de más cosas, nadie sabe la medicación que toma, esto es terrible. Es decir, claro, ustedes saben, porque uno de los derechos que preserva, que también Paola lo nombró, es el derecho a la autonomía, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir la autonomía? El derecho a tomar una decisión respecto, en este caso, de su tratamiento, del tratamiento que la institución le ofrece, previa información que nosotros, psicólogos, tenemos que poder brindar. Tenemos que poder brindar una información que además de otro tiene que comprender. Esto quiere decir que nosotros tenemos que inventar, ¿no?, la forma de construir un lenguaje adecuado a la comprensión de la persona a la que nos estamos dirigiendo. Y en este sentido yo creo que y esto es casi general en lo que respecta al ejercicio de la profesión, casi ningún psicólogo explica a qué procedimiento está accediendo una persona cuando empieza una terapia. Ustedes van al psicóloga, bueno, díganme qué psicólogo le dijo, ¿no? Ustedes van a empezar a terapia psicoanalítica, pero que además existe la cognitivista, esto y lo otro, y que además la terapia puede ser muy larga o muy corta, digamos, claro, díganme ustedes cuando van al psicólogo, ¿qué psicólogo o psicóloga les dice a ustedes en qué consiste una terapéutica y si usted está de acuerdo? Y eso es el consentimiento. ¿Usted está de acuerdo en seguir adelante con esta prestación que le estoy ofreciendo? Bueno, olvídenlo. Menos que menos, si no se lo preguntan a ustedes, a los que se les supone cierta normalidad, y a nosotras, digamos, imagínense a una persona al que se le supone incapaz. Olvídenlo. Bueno, entonces decía, el objeto de la ley es promover y garantizar el derecho a la salud y promover los otros derechos. Porque miren ustedes, cuando llegamos al artículo 2, que no deja de arrojar cada vez más riqueza, define la salud mental. ¿Y cómo? ¿La vieron ya acá en lingüística? No, porque en agosto claro, porque lingüística, y discursividad y social. discursividad social, trabaja la ley de salud mental, ¿no? Y ahí se define la ley de salud mental, en el artículo 2. Y dice que es un proceso, ¿no es cierto?, compuesto o integrado por varios componentes históricos, culturales, socioeconómicos, qué sé yo, último psicológico, puso, ¿no? No es una boludez que aparezca último, porque yo cuando me vuelvo a leer, porque cada vez que yo voy a hablar digo, claro, es muy interesante dónde aparece el componente psicológico en la ley de salud mental. Y para acceder a la salud mental, ¿mandan a la gente a hacer tratamiento? No, fíjate que no. O sea, no aparece la necesidad de ningún tratamiento psicológico, sino que el mejoramiento y la preservación de la salud mental está ligada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Sí? Esto es muy, aunque parezca una abstracción ahora, es algo que, digo, la pobreza y la pobreza socioeconómica es la madre, vamos a decir, ¿no?, de todas las otras privaciones. Yo pensaba, digo, ¿cómo pensarlo, por ejemplo, ¿no?, para que esto no parezca, sí, una mera aspiración de deseos, que esto de concretar derechos o que las personas tienen derechos no sea una mera ontología, no quede, claro, un ideal, una abstracción. Entonces, ¿cómo pensarlo a través de ejemplos? Ahora me olvidé del ejemplo por explicarlo todo. Pero porque diálogo con vos, ¿no? Está bien. No, si a mí no me molesta. Diálogo. Pero esto me pasa en clase. Todos los alumnos saben que siempre me tienen que volver al hilo de la cuestión. Yo les digo, tomen nota porque después en algún momento me van a tener que volver a... Yo soy parecida, así que...
Levanta la mano para respirar. Bueno, ahora no me voy a acordar porque encima me puse nerviosa por la explicación. Aunque ustedes piensen que los docentes no nos ponemos nerviosos, cuando damos clases sí nos ponemos nerviosos. Y eso no hay que abandonarlo porque es como un grado, es el compromiso que uno tiene con el alumnado, ¿no? Porque si me importara nada estar acá, bueno, hubiese venido así, de una manera improvisada, pero yo le decía a las chicas, era las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, estaba escribiendo, y escribí de más, escribí encima, que es como no escribir nada, o sea, Escribir tanto. Claro, escribir tanto como no escribir nada. Ahí estaba hablando de la cuestión económica, de cómo es socioeconómico, digo, como derecho. Bien, gracias, si no me acordé del ejemplo. Hay cosas que a veces el psicólogo, fíjense, pero qué pavada voy a decir, no tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los centros de salud se suele hablar de adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se verifica un poco la adherencia al tratamiento? Cuando el paciente, el usuaria, no falta, ¿no? Entonces, cuestiones que uno aprende en la práctica, no en la facultad, eso también lo tenemos que hablar, ¿no? Preguntarse, sospechar, digamos, que si esa persona tenía plata para el colectivo ese día. Es decir, de estas cuestiones estamos hablando, ¿no? Que considerar, digamos, en primer lugar, que la pobreza está a la base de todas las demás privaciones, porque ahí en ese sentido el impedimento del tratamiento, la obstaculización, el tratamiento, claro, que viene muy bien. El desamparo social, dice la palabra, viene del desamparo subjetivo, efectivamente. Por eso nosotros aprendimos, cuando la persona viene a consulta, cuando viene a denunciar una situación de violencia de género, cuando viene, hay que atenderla ya. No le podés decir vení mañana, es decir, no vengas más. En primer lugar, el acto de valentía que supone que digamos, para la persona venir a consultar o cuánto tiempo tardó en tomar esa decisión. Y en segundo lugar, tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones socioeconómicas que efectivamente muchas veces constituyen entonces un impedimento, un obstáculo para el acceso a la salud. Es una de las grandes barreras del acceso a la salud y a la salud en general y a la salud mental en particular. Y lo voy a saltear, imagínense todo lo que iba a decir. Para pensar algo, porque digo, tengo compañeras como mucho más calificadas para compañeras, para hablar de la ley y para seguir hablando de la ley, solamente trabajar estas dos cuestiones. Para poder trabajar con un enfoque de derechos humanos, para entender que la salud mental significa o implica la realización de otros derechos, como los derechos culturales, como los derechos socioeconómicos, etc. También uno de los desafíos de la ley era formar a los profesionales, y yo creo que por eso estamos acá, y me parecía importante que hablemos hoy, ¿no? Formar, entonces, a los profesionales de distintas disciplinas, porque no es solamente la psicología, digamos, ustedes fíjense que la ley dice que esta ley le incumbe no solamente, digamos, le incumbe a todas las profesiones que participan, oficios y saberes, que participan, digamos, de las intervenciones en salud mental. Entonces, vamos a decir enfermeras, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, abogados, musicoterapeutas, claro. Sí, a toda esa gama de profesiones. Entonces, había que formarlos. En el artículo 33 habla de eso, la ley de salud mental, de la necesidad de formar. Cuando se reglamenta la ley, ¿no es cierto?, que es lo que le hablaba al principio, para reglamentar el artículo 33, la Comisión Interdisciplinar, gracias, de Salud Mental y Adicciones, elabora una serie de recomendaciones para las universidades públicas y privadas. No las las trabajamos también nosotras en nuestro programa, en la cátedra, pero no vine a hablar de eso, pero digo porque veo gente que ya me ha escuchado decir esto, porque es el espíritu de nuestro programa y de acuerdo a estos criterios que establece, a estos principios de la ley de salud mental
y a esas recomendaciones de que efectivamente se diseñaron todas las unidades del programa y se seleccionó la bibliografía. Todos los contenidos del programa se seleccionó la bibliografía. Ahí cuando dice entonces, recomienda para la formación de determinados ítems. Solamente me voy a referir a 2 o 3 y voy a cambiar. ¿Estoy bien de tiempo? Más o menos. Sí, era. Era 20. Sentame sobre el tiempo. Ay, primero, sí. Primero conocer la normativa. Eso es digamos, conocer la normativa internacional y nacional de derechos humanos. Esto es muy importante. La ley de salud mental es un instrumento, y si ustedes quieren, el instrumento más importante que tenemos. Ahora, digamos, a ver, ¿cómo poder decirlo? Fortificada, aumentada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Esto hay que decirlo porque logró más profundidad incluso de que la ley de salud mental. Entonces, conocer la normativa es importantísimo, ley de derechos del paciente. Esto lo tienen que trabajar. La ley de salud mental no es la única ley que implica, digamos, y que obliga a la comunidad de padres. Y leyes que tienen que ver con el ámbito donde trabajemos, la ley de niñez, la ley de erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, la ley de identidad de género. A mí me da mucha vergüenza, porque otra de las cuestiones que aparece ahí en la... ya termino, te juro, aparece... Sí, no, pero está bien, alguien tiene que ejercer, después lo voy a ejercer yo, quédate tranquilo. Pero alguien tiene que poner un límite. Ahora me perdí de nuevo. Sí, me daba mucha vergüenza cuando Alba Rueda, que es tiene un cargo en el Ministerio de las Mujeres, el área de diversidad, tiene cargo del área de diversidad, ella es una persona trans, decía, y a mí me daba mucha vergüenza, que además de pensar, digamos, mucha vergüenza como psicóloga, ¿no? Que tenía que pensar cómo escapar de la terapia, además de los problemas que tenía, digamos, una sociedad, efectivamente, para devenir, digamos, ¿no? En ese devenir trans, además de los obstáculos que ella tenía, además la familia la mandaba a terapia, entonces le decían todo el tiempo que era una fetichita, o que era una estructura perversa, o que esta obligación, ¿no? De cambiar, vos estás equivocada, tenés que cambiar, ¿no? La función que históricamente hemos cumplido, y porque siempre se le echamos la culpa a la psiquiatría, vamos, pongámoslo de una vez adentro de aquellas personas que hemos cercenado, disciplinas que hemos cercenado derechos, digamos, aunque sea, si no por digamos, realizando acciones positivas, también por omisiones, por hacernos los pavos y las pavas, ¿no? Así que bueno, cuando dice todas estas cuestiones, no sé si termino con el informe, o es mucho. Yo les quería también, dice, bueno, evitar los rótulos estigmatizantes, revisar los marcos teóricos que son estigmatizantes, que producen efectos iatrogénicos, etc. Como muestra sobre un botón, solamente leo un informe que tiene 15 renglones, para que ustedes puedan ver, digamos, y estaría bueno, yo lo había pensado así, que veamos qué derechos se vulneran acá de la ley de salud mental, pero no vamos a tener tiempo de hacerlo. Pero lo voy a leer un informe de una persona que estaba alojada en un monovalente, que había, miren, la causa era una causa penal, era daño a las cosas, ¿no? Daño, es decir, por ejemplo, una persona que, incendia un container, cosa que está como bastante de moda, ¿no? Incendia un container. Perdón, Sí. ahora esto de los medios. Vieron que en el día de ayer unos jóvenes de una escuela secundaria se llevaron un cartel de la vía pública a la escuela y lo pararon en su escuela, y eso está tipificado como un delito penal, digo, Claro. ¿sí? Digo, alguien, o sea, una situación como eso, que puede ser una cuestión, un chiste que uno hace con otros, ¿no? Un delito. Claro, es un delito, digo, y algo de esto se puede, digamos, producir a partir de eso, para que ustedes sepan. Totalmente. Porque a lo mejor esos chicos de la escuela secundaria tienen el papá, la mamá que va a responder. Acá le había pasado a una persona que estaba en situación de cárcel, ¿no? Había dañado.
dañado, una cosa, no dicen qué cosa. Bueno, señor juez, el informe no quiero violar secreto profesional, por eso y secreto de investigación, un informe hecho por una junta, ¿no? El tribunal. Reunidos en Junta Médica Psiquiátrica, examinamos a Juan, le pusimos este nombre, Juan Carlos, quien refiere no saber leer ni escribir, como tampoco mes y año en curso, haber estado siempre en la calle dedicándose a cuidar autos, no sabe el motivo de su presencia en tribunales, describe a su grupo familiar de origen con características de muy bajo nivel socioeconómico y no continente. Al examen se constata analfabetismo, desorientado temporalmente, colaborando adecuadamente con el mismo. Esto lo redactó el psiquiatra, no yo, porque la redacción es espatosa. Respondiendo en forma concreta e infantil a las preguntas, sin capacidad de abstracción. Conclusión. Padece de retardo mental moderado. ¿Sí? Probablemente desde su nacimiento o su infancia. No tiene conciencia de su patología. No comprende la criminalidad de sus actos y no puede dirigir sus acciones estando las mismas orientadas a satisfacer sus necesidades básicas. Su patología mental, nivel socioeconómico, grupo familiar no continente y antecedentes delictivos son índices de peligrosidad para terceros. Dos comentarios. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Veo las caras así. ¿Alguien quiere decir algo? Es realmente, digo, por lo menos marcar dos cosas antes de que me maten y terminar porque es así, porque es un panel. No te faltaría porque me van a encerrar de por vida. Claro. Solamente. O no. Por lo menos pensar esto. Que algo que en los informes aparece de una manera, esta sola, de una manera sistemática. La referencia a situaciones, digamos, a situaciones que no forman parte de ningún diagnóstico psicológico, ¿no? Digo esto de analfabeto, vive en la calle, no tiene familia, ¿es cierto? ¿Qué más que referir entonces a una teoría psicológica, de las tantas que podamos abordar? ¿La referencia qué es? ¿Cuál es el principio clasificatorio que se utiliza? Lo que se denomina hábitos de clase, digamos. Acá se está midiendo lo normal, anormal, a partir de la pertenencia o de estar por fuera de los rasgos que se suponen normales desde una determinada clase social, desde los hábitos, diría, es decir, de esos esquemas de percepción del mundo, de percepción y de apreciación del mundo, propios de una clase social que es, bueno, la burguesía en este caso, ¿no? Así que bueno, dejo acá, después, muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, buenas noches iba a decir, ya estoy tan perdida. No, la niebla parece de noche. Con la niebla, llegué de noche, sí, tal cual, no vivo en Rosario yo, así que vine a paso en camello vine más o menos, así que pido disculpas. Bueno, me presento, mi nombre es Tatiana Moreno, soy docente de acá de la Facultad de Lingüística y Discursividad Social. Bueno, agradezco en primer lugar a los compañeros y compañeras de la Mazotas por este largo recorrido que venimos haciendo juntos desde los inicios, allá por el 2009. Agradezco que aún hoy sigan tomando las cuestiones que suceden respecto, pensaba decir afuera de la facultad, pero sería muy ingenuo pensar que lo que sucede afuera no sucede adentro. Digo, ¿no? Para pensar también siempre el término que ponemos ahí en discusión, que es la extensión universitaria, ¿no? Pero bueno, agradezco profundamente este espacio, agradezco la invitación, que me consideren alguien que puede venir acá a plantear algunas preguntas o reflexiones de las que vengo sosteniendo y venimos sosteniendo, ¿no? Así que bueno, eso.
También iba a agradecer, acá hay muchos alumnos y alumnas de la comisión bueno, que yo tengo a las 8 de la mañana los días jueves, y les iba a agradecer, pero no se trata de agradecer, me parece, ¿no? Porque si no, sería desde una posición, les diría, maternal, ¿no? Esto, les agradezco que estén acá, ¿no? Como si tuviera que ver con que, bueno, vengan de acá, de las narices, porque eso está bien para ustedes, los va a hacer buenos, ¿no? Buenas. Sino que me parece que esto habla de la responsabilidad, ¿sí?, de ser un ciudadano o ciudadana universitaria, ¿sí? Que no se trata solamente de ocupar lugar en los bancos, ¿sí?, esperando que nos iluminen con contenidos académicos, que también son importantes, por supuesto que estamos acá para eso, porque eso nos permite también leer dónde estamos, ¿no? No solo operar, sino leer, analizar, pero me parece que la facultad no se puede limitar a eso, ¿sí? Esto venimos trabajando en las clases, ¿no? Cuando trabajamos los contenidos de Benveniste, de Saussure, bueno, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué pensamos que un estudiante de psicología tiene que poder trabajar estos contenidos? Y vuelvo a decir, más allá que nos permitan leer específicamente la ley como una materialidad discursiva, esto que vamos a trabajar en agosto, pero me parece que esto también habla de qué lugar ocupamos, no solo como estudiantes, sino también como futuros profesionales y como ciudadanos y ciudadanas. En ese punto me presento nuevamente, además de docente, les cuento que este año, hace 3 años que participo del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones. ¿Qué nombre? El Consejo Consultivo Honorario es un consejo que se crea, ¿sí?, por la Ley Nacional de Salud Mental, o sea, es efecto de esta ley. ¿Y saben cuál es una de las tareas del Consejo Consultivo Honorario? Justamente realizar las recomendaciones pertinentes para las políticas de salud mental que se ajusten a la ley, pero además de eso defenderla, ¿sí? Les cuento además, es un consejo federal. Yo, bueno, junto a Iris Valle, docentes de esta facultad, referente para muchos y muchas de nosotros que estamos aquí, ¿sí?, histórica, yo le digo, para no decirle vieja, porque no lo es, pero bueno, tiene unos cuantos años más que yo, histórica, militante también del campo de la salud mental en la provincia de Santa Fe y de los derechos humanos. Bueno, estamos allí también en representación de un colectivo. Y por eso yo decía que me parece interesante que estén acá como estudiantes, porque esto también lo que nos permite es conformar colectivos. Por eso digo, no se trata de agradecer en el sentido de síganme, ¿sí?, sino justamente, claro, con todo lo que tiene esa cuenta. Son muy jóvenes, vos sabés que cada vez me veo más lejos, digo, generacionalmente, de los y las alumnas, pero síganme, les recuerdo que era algo que planteaba Carlos Saúl Menem, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, síganme, no los voy a defraudar. Como no se trata de eso, sí, por supuesto que me dispongo para colaborar y discutir en todo lo que necesiten, pero sí me parece que hay que armar colectivos, y de eso se trata. Y eso también es lo que yo represento en el Consejo Consultivo, ¿sí? Un colectivo, no estoy yo sola, yo pongo el nombre, pongo el cuerpo, pero como producto de una construcción, ¿sí? Bueno, en ese punto, mucho de lo que fueron diciendo las compañeras, yo estoy como Alcira también, ahora que dijo que me iba a limitar, pero se fue, así que avancemos. No, pero también les pido que cuando no puedan respirar levanten la mano o me dicen. Pero el tema es este. Pensaba por un lado, primero que, a ver, respecto a lo que es nuestra formación, les voy a decir en particular en la cátedra en la que yo estoy, me parece que es muy importante que pensemos las categorías con las que trabajamos, ¿sí? Y vuelvo a decir, la ley de salud mental como
materialidad discursiva como un corpus textual, y en ese punto no es lo mismo nombrar de un modo que nombrar de otro. En este punto tenemos que entender que las palabras no son ingenuas, ¿sí? Y que todo lenguaje es político, ¿está? Entonces, plantear, como decía Alcira, ¿sí? Que se considera a alguien peligroso y no que esté en riesgo, como dispone la ley de salud mental, es todo un movimiento, no simplemente de modos lindos de decir o progresistas, sino que significa todo un posicionamiento. Y eso tenemos que revisar todo el tiempo, de esto se trata, ¿sí? Yo, ¿qué les quería plantear? Digo, en virtud también de que, además de estar en el Consejo Consultivo, y les cuento que a partir de este año fui elegida presidenta del Consejo Consultivo, ¿sí? Lo cual es todo un honor estar allí. Entiendo que también es producto de un trabajo que venimos haciendo y un honor también para el colectivo que represento, ¿no? Poder estar ahí presidiendo el Consejo. Un poco les cuento en qué venimos en este momento, porque además de estar ahí en el Consejo y ser docente, soy trabajadora, y miren cómo me voy a presentar. Soy trabajadora, ¿sí? Del sistema de salud, ¿sí? Público de la provincia de Santa Fe. No dije soy psicóloga de un hospital, ¿está? Me reconozco como trabajadora y entiendo que también eso es un modo de hacer colectivo. Se dan cuenta cómo las palabras nos van ubicando todo el tiempo, ¿sí? Generando contexto. No se trata de algo que esté por fuera de eso. Y eso también tiene que ver con la formación, ¿está? Bueno, les decía, en este punto estamos en un momento bastante álgido respecto de la ley, no por la ley en sí misma, ¿sí? Como decían acá las compañeras, que argumentaron maravillosamente y profundamente respecto a lo que es la ley, ¿sí? Sino porque se han levantado intereses, ¿sí? Que vienen a hacernos creer, y lo digo de este modo, sí que hay que modificar la ley, o sea que la ley no sirve. Y lo digo de este modo porque quiero ser muy cuidadosa, y esto discutíamos mucho al interior del Consejo, intentando sacar un comunicado respecto a esto, de cómo, ¿sí? Qué palabras utilizar para ser respetuosos con las personas usuarias y sus familiares. Vieron que, y en esto Alcira decía qué bueno sería de poder trabajar respecto o plantear hoy algunas cuestiones que son de público conocimiento. Todos ustedes saben, ¿sí? Situaciones mediáticas, ¿sí? De algún caso conocido, como en su momento, a mí me da cosa nombrarlos con nombre, porque quiero ser cuidadosa más allá que todos sepamos y se nombran, lamentablemente, pero este músico tan reconocido, sí, que ha tenido varias recaídas y que ha tenido una situación muy complicada en donde, en un brote o en una situación de una crisis, ¿sí? Recibe un disparo de un personal de las fuerzas de seguridad. Y otra situación un poco más cercana, ¿sí? De también el hijo, ¿sí? Un artista, el hijo de también otro conductor muy conocido, también su hermana está en los medios, en donde se produce también un hecho que no se sabe de qué se trató, bueno, vieron que se encendió y todas esas situaciones entendemos, y esto es lo que venimos analizando, que también, o sea, los familiares reclaman, ¿está? Que bueno, asistencia, que no se llevó a tiempo, que hubiese sido diferente si se hubiese internado, si hubiese estado internado, y todo eso del dolor, ¿sí? Desde el relato, entiendo, y en esto tenemos que tener empatía, diríamos como ciudadanas y ciudadanas, pero también como profesionales, sobre todo de la salud, en este caso de la salud mental, ¿sí? Ser muy cuidadosos con eso. No se trata de confrontar a los familiares ni a las personas usuarias, pero sí entender qué está sucediendo, que eso muchas veces es utilizado para ir en contra de los propios intereses de las personas usuarias. Y ahí sabemos que muchas veces eso se confunde. Por eso les digo,
estemos atentos y atentas respecto a lo que se produce en los medios de comunicación. Sabemos también, ¿sí?, de lo que implica todo ese movimiento, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Digo, nos encontramos entonces en un nuevo escenario de embates a la ley, ¿sí?, a la ley de salud mental. Y ahí me parece muy importante retomar algo que decía Alcira, ¿sí?, que para pensar la ley de salud mental y adicciones, ¿sí?, que ahí tuvimos que negociar y no pudimos decir consumos problemáticos. Ven que no es lo mismo nombrar consumos problemáticos que adicciones. ¿Sí? Las adicciones, bueno, no me voy a poner porque si no me voy a cortar mi poco. Negociaciones que uno hace, ¿sí? No controla la ansiedad. Bueno, entonces les decía, ¿sí?, en esto de a ver, cómo venimos en relación respecto a la ley de salud mental y estos nuevos menores. Entonces nos encontramos con dos dimensiones. Por un lado la ley, ¿sí?, la ley. Yo esto tengo uno en cada bolsito, cartera, lo diría una profesora mía, sobaquea la ley. ¿Vieron esos que llevan, sí? Esto, bueno, debajo del brazo. Bueno, tenemos la ley como corpus, ¿sí?, como textual, la ley como la letra de la ley, que vuelvo a decir, producto de toda esta discusión de distintos sectores del campo de la salud mental. Es mentira que no fueron convocados los psiquiatras, como muchas veces dicen. Algunos no quisieron participar, algunos sectores. Algunos hicieron marchas en contra. Ustedes saben que yo estaba trabajando en un hospital monovalente de la ciudad de Rosario y empecé a prestar atención a los movimientos respecto a la ley cuando vi quiénes se oponían. Cuando vi que algunas corporaciones médicas que detentan ahí el poder y que tienen miedo de perderlo, empezaron a sacar comunicados en contra, ahí empecé a prestar atención, era muy... Pero bueno, o sea que fíjense, entonces te decía, está la ley, que es este corpus teórico, y está en la dimensión de la implementación de la ley. Decía así. Y ahí es donde hay mucho todavía por hacer. Y ahí es donde, por supuesto, tenemos que reconocer diferentes estadios, ¿sí? Estadios, y debemos conocer, o sea, no podemos decir el Estado no ha hecho nada, porque en estos 12 años el Estado ha estado representado, ¿sí?, de diferentes modos, ¿sí? Y a lo mejor lo que se ha hecho no ha sido suficiente, pero también tenemos que reconocer que hubieron gobiernos, ¿sí?, que no solo no llegaron, o sea, avanzar hasta donde se suponía que había que avanzar, sino que fueron en contra de la ley. Eso es lo que tenemos que reconocer. Todavía falta mucho, ¿sí? Falta mucho. Todavía el presupuesto que se dispone con un 10%, no llegamos ni al 3%. Lo tenemos que decir, porque eso hay que visibilizarlo para seguir peleando por lo que corresponde. Pero no tenemos que confundir la ley con su implementación, ¿está? Y en este punto es lo que vienen, ¿sí?, tratando de confundir, ¿está? De ningún modo. ¿La ley qué propone sobre todo? ¿Sí? Que, a ver, prohíbe las internaciones, lo voy a decir así, una pregunta retórica. No las prohíbe. O sea que además muchas de estas críticas, lo digo entre comillas, que se le hacen a la ley, son falacias, apoyan en mentiras. Por eso digo que seamos muy cautelosos y cautelosos respecto a lo que uno reproduce, ¿está? Porque justamente, miren, está el capítulo 7, que lo que hace es regular las internaciones, y lo que sí plantea, ¿está?, en tanto que, como decían las compañeras, de lo que se trata, ¿sí?, es garantizar los derechos en el campo de la salud mental, el derecho humano, ¿sí?, a recibir asistencia en salud sobre todas las cosas, ¿sí?, lo que hace es regular las internaciones. ¿Y saben qué dice además? Por si fuera poco, no solo que regula las internaciones voluntarias, sino además que regula las internaciones involuntarias, o sea que presupone las internaciones involuntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que
se considera, y esto lo podemos dar cuenta quienes trabajamos en el campo de la salud mental, y además les puedo decir y puedo, digamos, referir, yo actualmente trabajo en un hospital monovalente, recibimos cotidianamente, bueno, no sé si todos los días, pero personas que ingresan con un, digamos, y que se realiza una internación involuntaria. No digo que todos los días, pero esto se hace. Lo que dice la ley es que esa internación involuntaria, ¿sí?, tiene que estar regulada, que no puede quedar, como hay usuarios, y lo voy a decir, personas que están viviendo en un hospital monovalente. Hay una persona en la colonia de Oliveros que lleva casi 60 años internada. ¿Podemos hablar de paciente en ese caso? Parece que sería injusto decir que un paciente, cuando, a ver, de lo que se trata es que no tienen lugar para vivir, porque ¿cómo puede ser que un proyecto terapéutico se sostenga 60 años en el encierro? ¿A quién se le ocurre eso? ¿A nadie le hace ruido eso? Eso es lo que hace la ley. No, que la cronificación hace que esa persona no tenga los recursos después para vivir en libertad. Absolutamente, ¿no? Y que además probablemente esa persona, si algo se hubiese podido hacer diríamos, en lo inmediato, probablemente podría, con sistemas de apoyo, ¿sí?, vivir en otro lugar. Lo que hace la cronificación en la institución es producir más cronificación y iatrogenia. O sea, si alguien está impreso, después de 60 años es muy poco probable que pueda, por ejemplo, ser autónomo. ¿Está? Porque no deja de ser un hospital psiquiátrico. Tenemos que pensar eso que producimos. ¿Qué hace la ley? Es regular eso. Es, como decía Paola, partir de una realidad. Podemos cerrar los ojos y decir no pasa, no pasa, no pasa, sigamos internando. Pero, a ver, no podemos desconocer que tenemos la responsabilidad política, no solo académica, política, y no digo partidaria, más allá que también, cada uno desde su lugar, política, de transformar algo de eso, y para eso estamos acá en la universidad, ¿sí? No podemos permitir que esto suceda y sea en nombre de lo que está bien, que no nos corran con lugares moralistas. ¿Vieron que nos simplifican la vida? ¿Está bien o está mal? No. Estamos hablando de una posición ética. De lo que se trata es pensar si en esa situación un equipo de salud evalúa, no un juez, ¿sí? Porque, ¿saben qué les cuento además? El juez, con un informe como el que mostró ahí Alcira, internaba. No puede más el juez, en el caso del ámbito civil, internar como una medida de protección de personas. La ley dispone que tiene que haber una evaluación de un equipo interdisciplinario, no solo psiquiatra, también, no solo psicólogo. ¿Está? Entonces, en ese punto decidimos interdisciplinariamente cuando alguien necesita. Nos tendremos que bancar también, realizar una internación involuntaria, cuando uno entiende que alguien está en riesgo. ¿Sí? Pero también entendiendo que es un estado en riesgo, que no es un ser peligroso, ¿está? Sino que es un estado, ¿sí?, de un momento situacional y que eso se aborda para que algo de eso, ¿sí?, cese y que esa persona, del modo que necesite esa persona singularmente, tenga que poder volver a su comunidad. Cuando Alcira decía esto de que esté cerca de su familia, tiene que ver con que esté alojado en la comunidad. Y esto también plantea la ley de salud mental. Y esto es un derecho para todos y todas. ¿Sí? En este punto, cuando decimos somos todos usuarios o usuarias, no se trata de una cuestión demagógica. ¿Sí? Porque no se trata de una cuestión demagógica. O cuidemos, ¿cómo? O cuidemos, ¿sí?, de no utilizar eso como una cuestión demagógica. En ese punto entendemos, ¿sí?, que la salud mental, ¿sí?, cuando decimos la salud mental somos todos, se refiere a algo de esto, ¿sí?, a la cuestión de la empatía, a la cuestión de que se trata de garantizar derechos.
De esto se trata, de lo progresivo de los derechos. Y yo siempre pienso, y esto no es una cuestión, porque muchas veces pareciera que lo social y los derechos humanos van por un lado y la crítica va por otro, ¿no? Como si no tuviera nada que ver. Yo siempre pienso en las decisiones respecto a las situaciones clínicas, si eso que estoy por plantear y decidir amplía los derechos o va cuestión regresiva. ¿Está? Fíjense, y en eso sopeso, todo el tiempo, sopesamos, digo, el equipo, ¿sí? Se trabaja con el usuario. Esto es posible, no es un ideal que nos cuentan y que no se alcanza. Cotidianamente la ley de salud mental se plasma en las prácticas. Falta mucho todavía, por supuesto, que se transformen las instituciones, ¿sí? Que se pueda internar en los hospitales generales con condiciones clínicas, ¿sí? Para que eso sea, ¿está? Que se pueda recibir y que puedan estar en la comunidad, aquellos que están encerrados, aún en los hospitales monovalentes. Bueno, hasta acá, ¿estoy bien? ¿Me paso? ¿Sí? ¿Está? Bueno. Bueno, voy a intentar... ¿Escucha? Ay, a mí me parece que se escucha mejor. Voy a intentar ser breve. Por supuesto que voy a partir poniendo en valor la actividad que está haciendo la estudiantil La Masota, poniendo en valor en relación a la inscripción histórica de escuchar. Creo que siempre cuando una agrupación estudiantil se inscribe dentro de los movimientos que recuperan marcas históricas, son proyectos que planteándose las problemáticas presentes plantean una posibilidad de futuro. Justamente porque si hay futuro que si recuperamos. A ver, ahí. Bueno, decía, recuperando las marcas del pasado en las problemáticas del presente, como podemos construir. Más allá de eso, quiero ser como muy precisa, porque hemos hablado muchísimo sobre la ley, sobre el ideario de la ley, sobre los contextos históricos de la ley, qué nos está pasando con la ley. ¿Sí? Y voy a ser como muy dura. Dijimos que la problemática actual tiene que ver con un contexto específico, ¿sí? Un contexto específico de debate sobre los derechos. No sobre el derecho a la salud mental, es sobre el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿sí? Es a los derechos, ¿sí? ¿Por qué lo estoy diciendo eso? Y no lo digo, es un enmaque, ¿sí? De un sector que tiene grandes acumulados de capital, ¿sí? Acá es esto de lo que se está tratando, grandes acumulados de capital, y que avanza por la posibilidad de que no se le toque ese acumulado de capital. ¿Sí? Avanza en relación a la restricción de derechos, porque dar derechos implica, como lo dijo ahora, digo, voy a tomar una cosa muy específica, ¿sí? Cuando dice el juez de la Corte el que es monárquico, ¿sí? Planteó claramente detrás de una necesidad no puede haber un derecho, porque en realidad si hay un derecho, lo dice claramente, en realidad hay intereses, ¿sí? Hay que claramente. Garantizar derechos implica distribución de los recursos. ¿Sí? Implica la distribución de los recursos. Eso es garantizar derechos. Y sobre eso estamos hablando. Porque quiero decir algo que dijo Tati ahora. Cuando aparece en lo mediático situaciones que son de salud mental de personajes muy conocidos, ¿sí? Muy conocidos, se instala es peligroso, no es peligroso. Van a los viejos principios que nos tocan a todos. La peligrosidad es el principio primero de ordenamiento entre yo y el otro. Si lo peligroso lo rechazo,
me refiero en el yo, principio básico. Ahora, ¿qué se está planteando ahí claramente? Porque vayamos a esto. Esos personajes, les voy a preguntar, ¿saben qué obras sociales tienen? Las mejores obras sociales. ¿Saben cuánto ganaron las obras sociales en este tiempo? Un montón. ¿Cuánto se garantiza en la implementación de la ley por las obras sociales privadas? Nada. Nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y hablando sobre el debate de lo público, que con los recursos que tenemos avanzar todo el tiempo en tratar de garantizar la plena implementación de la ley. ¿Sí? Por eso hay que cambiar la ley, porque lo que hay que cuidar son intereses privados, porque esta ley se hizo con el pleno espíritu de lo público, además con lo público no solo de los tratados, de la participación de todas las organizaciones sociales, de la comunidad organizada. Y por eso van a encontrar la ley. Y cuando decimos eso, y lo digo en este orden de principio, también digo garantizar los derechos laborales, garantizar los derechos como estar en una facultad, garantizar el derecho a la posibilidad de que todos tengamos acceso a la universidad y a la educación, a la ocupación universitaria. ¿Sí? Cuando digo todo, no es solamente que necesitamos a uno sino aquellos que están sosteniendo la universidad y que nunca han ni siquiera imaginado que pueden habitarla. Por eso, si hay algo que mostró la pandemia, es que no tenemos todavía, aunque hayamos hecho leyes, todavía los derechos no están garantizados. Todavía no estamos, y que justamente, como no están garantizados, es que tenemos que estar en pie de vista. Entre esas cosas, hoy traía, digo, para retirar algunas cosas, las cuestiones que las compañeras y los compañeros me dicen, nosotros estamos planteando acá, nuevo edificio de facultad. ¿Sí? Pero no, porque nosotros tenemos que tener un lugar, digamos, que estamos peleando a ver en qué condiciones de cómo está el edificio. Sino porque lo que mostró la pandemia es que antes ya no teníamos condiciones adecuadas de cursar. Y que además, si estamos, como está este nuevo discurso y se instala, ¿sí?, de que las tecnologías y que hay que avanzar en torno a cómo es la nueva educación, tenemos el debate de cómo es la nueva educación. Garantizar los recursos de la educación, teniendo lugares donde encontrarnos, lugares donde hacer comunidad. Ese es el punto donde tenemos que interrogarnos. ¿Dónde construimos comunidad? ¿Cómo nos encontramos con el otro, con la otra? ¿Sí? Hacer edificios habitables, estar en lugares donde podamos encontrarnos con otros y que estén abiertos a nuestra comunidad, es decir, que nuestra comunidad ingrese a esos edificios. Esto es construir otro modo de la sociedad. ¿Sí? Es ir hacia la posibilidad de mayor derecho. ¿Sí? Y lo digo de este modo porque lamentablemente lo que se encuentra es que muchas veces usan nuestras palabras, nuestros discursos para ir en contra, en un sentido contrario a lo que, para lo cual las hemos planteado. Y por eso ubico fuertemente que en todo tiempo estamos en una disputa de sentido, de práctica, ¿sí? y fundamentalmente siempre esa disputa es política. ¿Sí? Tati decía, esto que peleamos mucho la cuestión de la extensión. Y sí, claro, porque la extensión nos pone la desde afuera. Otra cosa es pensar territorio, otra cosa es pensar que la universidad es un territorio. Y que acá, como territorio, cuando hablamos de ley argumental, no solamente tenemos que estar nosotras hablando. Compañeras con las que continuamente comparto con ellas un montón de ideales políticos y de construcción académica y también de construcciones territoriales.
Pero acá tendrían que estar las usuarias también. Y acá tendrían que estar ahí entre nosotros, tendrían que tener el acceso pleno a lo que ellos y ellas han podido producir como conocimiento. Porque eso también hay que poder pensarlo. ¿Qué valida un conocimiento universitario? ¿Sí? Es muy importante. ¿Qué valida el conocimiento universitario? Tenemos hoy en día un sistema de validación universitaria que es hiper especificado, ¿sí? En el cual todas las producciones de saber que tienen que ver con nuestras comunidades quedan excluidas. Entonces, quiere decir lo complejo que es esta disputa, que es en cada lugar y en cada franquicia, ¿sí? Por eso es importante, y como decían las compañeras, es de responsabilidad nuestra estar produciendo esa apertura, esos intersticios donde ingresen otras voces, otros pensamientos, otros modos de decir, porque si no vamos a seguir produciendo conocimiento para un modo, ¿sí?, de pensar y hacer salud que es contrario al que estamos intentando instalar en el país, ¿sí? Entonces, planteo estas cuestiones porque me parecen fundamentales que las podamos ubicar, ¿sí? Fundamentales. Y en ese contexto ubico algunas cosas. Acciones concretas. Pero el próximo martes se está llevando adelante el primer foro de salud mental, ¿sí? ¿Por qué me parece que es una acción importantísima, ¿sí?, desde lo estatal hacia lo público? ¿Por qué me parece que es importantísimo? Porque recupera el espíritu de producción de cómo se tienen que empezar a pensar los debates. Porque el primer foro, si bien hicieron a las universidades y a todos los que vienen haciendo investigación, que envían las investigaciones, es específicamente un encuentro donde tiene algunos lineamientos a ver qué cosas se vienen produciendo, pero específicamente para pensar qué políticas públicas necesitan, ¿sí? El segundo foro tiene que ser con lineamientos de usuarios y usuarias, necesariamente, ¿sí? Necesariamente. En muchos de los equipos interdisciplinarios que presentan ahora ya pertenecen los usuarios y usuarias. Digo, muchos ya venimos trabajando con esta lógica, pero no todos. Y entonces todavía hoy necesitamos armar ese lugar de la especificidad de que participe el usuario. Es algo, díganme si es algo que uno tenga que decir, bueno, ahora participan y ahora participan cuando estamos pensando en comunidad. Es algo. ¿Sí? Entonces, digo, pero es necesario. Es algo, pero es necesario. La frase que tenemos hasta que todo sea como lo soñamos, será algo innecesario. Sí, la digo porque es así, hay que insistir hasta que todo sea como lo soñamos. Entonces, planteaba, primer foro de salud mental. Recuperación de la CONISMA. ¿Qué es la CONISMA? Es la comisión interministerial en el cual es absolutamente necesaria, es parte de la organización misma de la ley. ¿Pero por qué? Porque necesitamos distintos actores ministeriales, educación, salud, vivienda, ¿sí?, pensar esas directivas. Bueno, voy cerrando, me dicen las compañeras porque ya termina. Para decir esto, como lo planteaba Clarita de forma más clara, lo que dicen, para recuperar es, necesitamos ubicar claramente que acá el conflicto, la ley no fue una ley construida ampliamente. Hoy en día dicen que no fue construida. La ley salió por unanimidad en las dos cámaras y una sola abstención, ni siquiera voto en contra, abstención. Por unanimidad, con la participación de todos los colectivos, con negociaciones, sí, con negociaciones. Pero acá estamos hablando entonces de otra cosa. Cambiar la ley es porque esta ley ha tocado, digamos, poner la ley de implementación de ley toca grandes intereses y fundamentalmente también lo voy a decir, como lo vimos en la pandemia, esos intereses tienen que
que ver con la medicalización, la farmacología y fundamentalmente con la regulación de nuestra vida cotidiana en forma de cada vez expropiar más el capital. Vamos por otra cuestión. Nosotros, por lo menos el espíritu de la ley y el espíritu de quienes estamos acá, pensamos que no hay un modo justo de estar con el otro, sino es a partir de la justicia social y la de redistribución de recursos. Esa ley tiene su espíritu y poder pensar edificios donde habitamos, edificios como facultad, edificios o los edificios mismos de los corpus teóricos que nosotros transitamos en la facultad, también tiene ese espíritu. Poder pensar lo retributivo para los demás.